¿A qué vas a jugar? ¿Eh? ¿A qué vas a TEG. jugar? ¿Usted se acuerda cuál es el TEG? Sí, me acuerdo. Bueno, vamos a jugar al TEG. Bueno, dale, yo te miro entonces. ¿Te acompaña? Te acompaño, dale. Táctica y estrategia de guerra, este juego que nos apasionó durante la adolescencia, hemos pasado noches enteras jugándolo, para ilustrar la interna libertaria. Aquí lo vemos a Javier Milei, quien es el candidato que los libertarios impulsan a la presidencia, que está atravesando por una interna feroz a partir de la aparición de dos bandos, dice otro de los referentes de este espacio, que es Carlos Maslatón. El bando del Eje y el bando de los aliados, haciendo alusión a la Segunda Guerra Mundial entre el eje de Alemania, Italia y Japón contra el resto del mundo. Bueno, Maslatón, ¿qué dice? Que Milei representa al eje, vamos a ponerlo en Alemania, y Maslatón vendría a ser el representante de los aliados, lo ponemos en Gran Bretaña, para empezar a a mostrar esta dinámica que el mismo Maslatón fue el que utilizó estos términos, por eso vamos también a aprovecharlo. Y Maslatón, ¿a qué hace referencia cuando habla de eje? A dos personas fundamentales del entorno de Javier Milei. Por un lado, su hermana, Karina Milei, y por el otro, Carlos Cocucci. Carlos Cocucci, que es un periodista, fue asesor de Domingo Cavallo. Cocucci es uno de los asesores en política de Milei y tiene mucha cercanía con el economista. Y viene de una estirpe ya conservadora. Su mamá, aquí la vemos a Malú Kikuchi, también es periodista y fue productora durante años, la ponemos aquí a Malú, fue productora durante años de Bernardo Neustadt, aquel gran conductor de los programas políticos, Tiempo Nuevo, uno de los sellos importantes. Malú, la mamá de Kikuchi, era una de sus productoras. Y por el lado de los aliados, como dice Maslatón, se ubica Ramiro Marra. Ramiro Marra es legislador de la ciudad de Buenos Aires y es conocido por ser youtubers, por dar asesoría financiera, por ser especialista en criptomonedas, en asesoramiento en políticas económicas, en fin. Un joven de Ciudad de Buenos Aires que está impulsando la creación del Partido Libertario a nivel nacional. Y quien se le opone en la vereda de enfrente, de la parte del eje, es Nico Ema. Nico Ema, quien también es legislador de la Ciudad de Buenos Aires y es uno de los que está enfrentado, vamos a cambiarlo aquí, enfrentado con Ramiro Marra. Tienen ahí una interna interesante. Pero Marra no está solo en este panorama que estamos de a poco construyendo en este TEG. Vamos a subirlos a todos, así nos queda lugar para las próximas fichas, porque son muchos los bandos, los contendientes. Está Eugenio Casieles. Eugenio Casieles también es legislador. Junto con Marra formaron parte del labanismo, de esa construcción de consenso federal que llevó de presidente a Labaña, al salteño Urtubey. Casieles tuvo un rol importante en la construcción de la campaña de Milei pasada y fue el encargado de manejar las finanzas de la campaña libertaria. Quien acusa, y estos son fuentes
todo de las fuerzas libertarias. Quien acusa a Casieles y pone en duda su desempeño en el manejo de las finanzas fue la hermana de Milei, Karina Milei, que es la persona más intocable que tiene el libertario en su entorno. Ya lo dijo, nadie se puede meter, como decía Papo, que nadie se puede meter con mi vieja. Bueno, nadie se puede meter con la hermana, que es irreemplazable para Milei. Pero acá está lo interesante de todo esto, es que desde 52 minutos siempre le vamos a traer algún dato que no lo van a encontrar en otros medios, y que es este señor de acá, que se llama Mariano Galván. Mariano Galván, ¿quién es Mariano Galván? Bueno, Mariano Galván es de Acción por la República, el partido de Domingo Cavallo, esa es su origen en la política. Estuvo en el Senado hasta el año pasado, cuando fue echado por una resolución que firmó Claudio Ledesma de Abdala, de la Secretaría del Senado, en donde se lo expulsa de la Cámara, que tenía un cargo allí, y se lo obliga a devolver 400.000 pesos, acusado de no haber ido a trabajar durante 2 años. Este señor, este buen hombre, Mariano Gerván, es a quienes apuntan en el tras escena, en la trastienda de los libertarios, de cometer, aparte de Kikuchi y de Karina Milei, los errores que llevaron al libertario a perder 1/3 de los votos según las últimas encuestas. Porque, ¿qué dice Maslatón? Que antes de la irrupción de este círculo de Kikuchi, del señor Gerván y de Karina Milei, las decisiones que había tomado Milei habían sido positivas y eso le había permitido ir creciendo. Y cuando entran estos jugadores en escena, empieza a decaer con algunas declaraciones muy poco felices, sobre todo para la cultura argentina, como la venta de órganos, que tendría que ser una cuestión de Estado, la libre portación de armas, en fin, una serie de declaraciones muy poco felices que se terminaron de coronar con el acto fracasado en el Club El Porvenir, donde estuvieron estos personajes en su organización. De hecho, Gerván es uno de los que tuvo la responsabilidad de encontrar la sede, lo querían hacer en Almirante Brown, y resulta que todo el mundo sabía que Milei iba a hacer un acto en Almirante Brown, menos los directivos del club, que dijeron, nadie se comunicó con nosotros, y eso después, bueno, Gerván lo utilizó diciendo que no lo habían querido alquilar por una cuestión de política, que no permitían que Milei fuese a su estadio. Según las autoridades del club, eso fue una mentira. Lo cierto de todo es que a Gerván también lo señalan por las decisiones que se tomaron en distintos distritos. Por ejemplo, en el caso de la provincia de Tucumán, está aquí el inefable Ricardo Bussi, hijo del dictador tucumano, militar, que claro, según los aliados, es mucho peor candidato que este otro señor, perdón, me olvidé de mostrarle al cámara, Sebastián Murga. Sebastián Murga es un referente de la sociedad rural de Tucumán, que aparte también tuvo sus internas hace 2 días atrás cuando estuvo Lilita Carrió, porque uno de los
de la sociedad rural, no Murga, pero sí otro de los integrantes de esa institución, se peleó con Cano y Cano lo acusó, lo señaló de haber siempre negociado con Bussi para llevarlo a Juntos por el Cambio. Bueno, en esta oportunidad Gerván lo buscó a Bussi y desplazó a Murga en Tucumán, que venía trabajando hace mucho en el armado de libertarios, que en definitiva eso es lo que más latón, más le achaca a este grupo. De haber sido los que empezaron a imponer nombres por sus conocimientos que los llevaron a bajar y a perder sobre todo un caudal de militantes importantes que los libertarios tenían. Recuerden la Feria del Libro, ¿no es cierto? Toda la gente que se moviliza alrededor de la figura de Milei y estas ideas de ultraderecha. En Santa Fe esto tiene también, obviamente, su punto de análisis. Aparece un diputado provincial, lo mostramos también, Nicolás Mayoraz. Nicolás Mayoraz es un conocido en varios ámbitos, primero porque es abogado, se dedicó a la instancia laboral, de hecho, era abogado de sindicatos y a la vez de las empresas que representaban ese sindicato, o sea, estaba en los dos lados del mostrador, era abogado de la patronal y abogado del sindicato de esos trabajadores, muy poco ético por cierto, y fue echado del episcopado, donde también tenía una asesoría. Se ve que le descubrieron algunos manejos poco transparentes. Bueno, Nicolás Mayoraz está peleado con otra de las referentes del libertarismo que aparece en la provincia de Santa Fe, nueva, ¿no? De los pañuelos celestes al libertarismo, que no es un paso que nos pueda llamar demasiado la atención, que es Amalia Granata. Amalia Granata era una de las figuras que se barajaba para que acompañe a Javier Milei como vicepresidenta. Bueno, este sector de Gerván y Mayoraz quieren que Amalia Granata encabece la lista de diputados nacionales. Y Amalia Granata es asesorada por un amigo de la casa, el señor Álvaro Sicarelli, que nos estuvo acompañando en 52 minutos la semana pasada, que Álvaro hace una especie de nexo entre Milei y Amalia Granata. De hecho, si bien eso no lo quiso responder, pero sabemos muy bien que hablaba con Amalia y con Milei, está muy cercano también del economista, y esa fórmula Milei-Granata era una de las opciones que se manejaban. Claro, aparte, Sicarelli le hizo el contacto a Milei con muchas embajadas y lo reunió con representantes de otros países, lo cual le dio a Milei también toda una proyección de dirigente presidenciable para la Argentina. La cosa es que la movida de Gerván y de Mayoraz no solo le hace un dique de contención a Amalia Granata para llevarla de candidata a diputada nacional, sino que también, y acá empiezan a ver los chispazos dentro del mismo eje, le complica la carrera a la economista Romina Diez, vecina nuestra de la ciudad de Funes. Romina Diez es influencer, es economista y suele ir a los medios de comunicación. Bueno, Romina tiene el anhelo de ser diputada nacional, por lo tanto, la estrategia de Gerván y de Mayoraz, vamos a ponerlo a Gerván acá,
le complicaría los planes de Romina Díez. Y no podemos dejar de hablar de Santa Fe sin mencionar a uno de los personajes de la política más, si se quiere, reconocido, pero no en su totalidad, que es José Bonacci. Ahí lo tenemos a José Bonacci. ¿Y cómo lo definimos acá en este plano, en este mapa, en este TEG que estamos armando? Una especie de declarado no beligerante, una especie de Suecia, podríamos decir, en la Segunda Guerra Mundial, que hablaba con los dos bandos, que le vendía hierros a las dos coaliciones en pugna, pero que jugaba siempre para los aliados. Bueno, eso es lo que hace un poco Bonacci, ¿no? Tiene un partido que es UNITE, que es muy importante para los libertarios, y después podemos hablar los problemas que tiene el Partido Demócrata para llegar a elecciones, porque tiene inconvenientes grandes en muchos distritos y hasta hay un pedido de nulidad para que el Partido Demócrata pueda representar, pueda llevar a los candidatos libertarios a elecciones. Y Bonacci, como tiene el Partido UNITE, por el cual Amalia Granata fue elegida, y varios más de aquí de Santa Fe, le permitiría, esa es su fuerte que tiene bajo la manga José Bonacci, que termina jugando en definitiva para los aliados. Pero cuando hablamos de Mayoraz, aparece otra figura, Joaquín de la Torre. Joaquín de la Torre es senador de la provincia de Buenos Aires, reconocido por tener, dicen los quienes lo conocen, un carácter muy fuerte, y se ha peleado con Juntos por el Cambio, y se fue de Juntos por el Cambio y llegó al libertarismo por, bueno, una serie de acusaciones de Juntos por el Cambio. Había acordado con no sé qué cosa, con Kicillof, en fin, cuestiones hasta de básicas de gobernabilidad que, como es un Gurka, no quería siquiera negociar. Joaquín de la Torre es una especie, acá está en azul porque es una especie de Francisco Franco, podríamos decir, que es neutral, que quiere pelear con el eje, pero que nunca se mete en la contienda. Una especie de general Alaiz. ¿Se acuerda del general Alaiz cuando de Rosario iba a enviar los tranques de guerra en el conflicto, creo que de Semana Santa, de Alfonsín, cuando los militares se rebelan contra Alfonsín, y Alaiz iba a llegar con los tanques de guerra, que nunca llegó? Bueno, eso es un poco Joaquín de la Torre, que dice que va a participar de la contienda, pero nunca termina participando. Y como ejemplo también de los manejos políticos poco, si se quiere, de poca experiencia para ser suaves, los aliados ponen de ejemplo a Salta. En Salta, ¿por qué? Porque en Salta ponen, el eje lo presenta a Guillermo Durán Cornejo, ¿en contra de quién? ¿A quién proponen parte de los aliados? Al señor Alfredo Olmedo. Al señor Alfredo Olmedo, lo vamos a mostrar, ahí me dicen que no lo mostré tampoco, me salté este paso. El señor Alfredo Olmedo, lo reconocen, ¿no? Campera amarilla. Claro, uno se pregunta, conociendo las declaraciones de Olmedo, ¿por qué Olmedo no va a estar con los libertarios? Sería lo más natural, es más, tendría que ser uno de los fundadores de los libertarios por ciertas barbaridades que ha dicho cuando era diputado de la Nación. Sin embargo, el eje, Kikuchi con
Gerván y compañía, quieren ponerlo, que no sé si lo mostré, a Guillermo Durán Cornejo, que es bastante ignoto, por lo menos para los que no somos de Salta, ¿no? Y el último jugador que nos queda también de demostración, esto es con un botón de muestra, como se dice, este es Alfredo Abelín, que es un personaje que lo quería traer al TEG, porque tiene una agrupación que se llama Cruzada Renovadora. Para que no queden dudas de dónde nos paramos ideológicamente, Cruzada Renovadora se llama la agrupación de Abelín en San Juan. Lo cierto es que esta es la interna que hoy se está jugando en el Frente Libertario. El eje contra los aliados. Algunos que juegan de neutral para ver cuál va a ser el que gana, y otros que creen que hay una teoría del cerco, de que el líder, como le pasó a Perón en el 73, es claro y preciso en cuanto al futuro, pero está rodeado de gente mala que lo asesora mal y que por eso toma pésimas decisiones. Ahí se está discutiendo la interna de los libertarios. Falta también, en este TEG, falta Viviana Canosa, que fue ahí tanteada para que sea candidata en Ciudad de Buenos Aires, el Negro Álvarez, el humorista el Negro Álvarez, para que sea candidato en Córdoba, en fin. Nos queda todavía un montón acá para desgranar de esta interna, pero estas son las dos líneas importantes. Vamos al tablero. Aquí tenemos al eje por un lado y a los aliados por el otro, un poco abanderado por Maslatón, quien dice que Kikuchi y también Gerván, junto con la hermana de Milei, son los que le hacen tomar al libertario malas decisiones. Espero que haya sido lo suficientemente pedagógico esta explicación sobre la apasionante interna de los libertarios, que como resultado viene de una caída estrepitosa en las encuestas. Señores, buenas noches. Esto es 52